Cuando yo conocí a Vanessa Rubio, que parece que pasó hace muchísimo tiempo, pero la realidad fue hace mucho menos de lo que yo creo. Vanessa Rubio era una funcionaria de la Comisión Nacional del SAR, particularmente entusiasta del sistema. Y creo que en buena medida por eso, para celebrar el 20 aniversario del sistema de pensiones, te tocó ser a ti, mi querida Vanessa, la que estuvieras al frente de todo, ¿verdad? Así es, para mí fue un gusto, estimado David, como Gusto lo en ha sido saludarte. conocerte por todos estos años. Y desde luego sí, nos conocimos cuando yo formé parte del sistema de ahorro para el retiro a través de la CONSAR, fueron 5 años, y hoy justamente se cumplió el 20 aniversario del sistema de ahorro para el retiro, con muy buenos resultados, retos también, pero creo que al final del día podemos concluir que tenemos un muy buen número de cuentas que son dueños los trabajadores, 58.2 millones de cuentas. Representan los recursos el 14.6% del Producto Interno Bruto del país, y al final del día se ha generado un círculo virtuoso en donde las inversiones de estos recursos pues se invierten en infraestructura, en carreteras, en hospitales, en distintos proyectos que generan desarrollo en el país y al mismo tiempo les dan rendimientos a los trabajadores. Este sistema de ahorro para el retiro, Vanessa, si nos ponemos hace 20 años donde hay que copiar el modelo chileno y que las experiencias y cómo se tuvo que venir ajustando, creo que los mexicanos en general deberíamos estar muy orgullosos de lo que ha pasado en este lapso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Al final del día, las pensiones, la trayectoria que tenían cuando comenzó el sistema de ahorro para el retiro, no hubieran sido sustentables. ¿Por qué no hubieran sido sustentables? Porque estábamos hablando de que cuando se creó en el IMSS en los 70 había 26 trabajadores en activo por cada pensionado. Hoy tenemos 3 trabajadores en activo por cada pensionado, y esto pues hubiera sido algo insostenible poder pagar un sistema pensionario así. Entonces lo que ahora tenemos es justamente un sistema que es autosuficiente, en donde los trabajadores son dueños de sus cuentas individuales, en donde hay una aportación tripartita: aporta el gobierno, aporta la empresa, aporta el trabajador, y se van dando rendimientos a lo largo del tiempo. Queda, yo creo que un reto muy importante hacia adelante, que es aumentar el monto para el retiro. Vamos a hacer distintos cambios a la regulación, sobre todo en la parte del régimen de inversión, para que puedan diversificar mejor las inversiones y generar más rendimientos para los trabajadores, pero sin duda tenemos que procurar todavía mayor ahorro voluntario, y eventualmente pues hacer una revisión muy a fondo de este sistema, que va a empezar a pagar sus primeras pensiones dentro de 20 años. Carlos Ramírez, que algo debe tener la Comisión Nacional del SAR, porque todos a quienes conozco que trabajan ahí se enamoran del sistema de pensiones, como recuerdo especialmente cuando platicábamos de este tema tuyo. Ha señalado Eh, una y otra vez que ya habría que hacerle cambios regulatorios, importantes cambios regulatorios, porque el sistema ya llegó hasta donde puede llegar. Sí, creo que ya la disparidad que hay en las comisiones es muy pequeña, es decir, el que más comisión cobra y el que menos comisión cobra, el espacio que hay para continuarla reduciendo es muy pequeño. Se ha tratado de exponenciar, digamos, las inversiones de acuerdo al régimen de inversión que tenemos, pero, por ejemplo, podemos crear nuevos instrumentos en los que puedan invertir las AFORES, podemos ampliar los márgenes que hoy por hoy tenemos topados para algunas CIEFORES, que son los fondos de acuerdo a la edad en los que se invierten los recursos de los trabajadores, y desde luego podemos seguir fomentando el ahorro voluntario. También podemos pensar, y es algo que estamos viendo ya para poderlo hacer este mismo año, fomentar planes privados de pensiones, en donde las empresas nos ayuden a complementar junto con ahorro voluntario de los trabajadores este ahorro pensionario. Y algo que estudia mucho la OCDE es el bienestar pensionario, que quiere decir, sí, la pensión, pero también cómo llegamos a la adultez mayor. Llegamos con una casa que ya fue financiada y pagada en su momento por el Infonavit y el trabajador.
llegamos con un seguro de gastos médicos. Es decir, no es lo mismo cuando un trabajador recibe una pensión y además tiene que pagar una renta que cuando un trabajador recibe una pensión, pero ya hizo uso del Infonavit o del Fobiste y a lo largo de su etapa activa pudo hacerse de una casa. También es importante ahora que estamos viviendo más. Mientras antes, cuando comenzó este sistema, la edad de los trabajadores era más o menos 60 años, se vivían 60 años, ahora estamos hablando de más de 75 años, entonces vamos Y a tener corrígeme si más me tiempo equivoco, de utilizar la pensión. corrígeme si me equivoco, cuando se creó el IMSS, la esperanza de vida era menor que la edad de jubilación, ¿no? Es correcto, y esto pues simplemente ha cambiado completamente, no solo la pirámide poblacional en términos de trabajadores en activo versus trabajadores pensionados, sino también la longevidad, y esto representa un reto porque las pensiones se van a tener que pagar por más tiempo, por más años. Y también aquí podemos hacer uso de las tecnologías, es decir, los trabajadores ahora en el mundo también pueden continuar activos y ser productivos a través del uso de tecnologías que les permitan trabajar después de los 65 años. Entonces, hay mucho que reflexionar respecto de este sistema a 20 años de su creación, pero reitero, tenemos también tiempo, pero hay que hacerlo lo antes posible, cambios que nos permitan poder incrementar el ahorro, que nos permitan utilizar esta facultad que tiene, por ejemplo, el Infonavit para no solo dotar de recursos para el financiamiento de viviendas, sino también prever ahorro previsional, ahorro pensionario y poder fortalecer el ahorro de los trabajadores para que las pensiones puedan robustecerse al momento del retiro. Yo creo que hay una cierta cantidad de barreras de entrada en el negocio de las Afores que al final del día no están permitiendo la competencia. Yo creo que lo decías y lo decías bien, que ya el margen de comisión y rendimiento ya se volvió muy cerrado y parecería que el esquema debería flexibilizarse, al menos desde mi opinión, para generar una mayor competencia, una mayor capacidad incluso de traspasos que permitieran darles beneficios adicionales a los trabajadores. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sin duda, creo que hay espacio para incrementar la competencia, para poner más piso parejo para la participación de actores. Hoy tenemos 11 afores en el sistema, pero desde luego si nosotros hacemos un régimen de inversión más atractivo, estaríamos abriendo la competencia no solo a las afores, sino a los distintos fondos de inversión, también a otros mecanismos para la inversión de los recursos de los trabajadores que hoy se invierten en deuda, en divisas, en secades, en fibras, en swaps, en serpis, en fibra E, ahora las nuevas fibras que tienen que ver con el sector energético, pero podemos innovar en instrumentos que permitan diversificar las inversiones y desde luego fomentar la competencia en beneficio de los trabajadores. Tocas un tema muy importante, David, que es el tema de los traspasos. Aquí el regulador se enfrenta ante el reto de regular los traspasos de manera adecuada para fomentar por una parte la competencia, pero por el otro lado también para proteger al trabajador de traspasos indebidos. Y a lo largo de estos 20 años pues hemos tomado distintas medidas en la parte de regulación justamente para evitar traspasos indebidos y para asegurarnos que el trabajador tiene la voluntad en efecto de cambiarse y que está consciente de que ese cambio es para mejorar y no para empeorar su situación respecto de los rendimientos o respecto de la comisión. Entonces, es un sistema que se protege mucho al trabajador justamente porque se involucra poco en su cuenta. Y entonces hay una serie de tomas de decisiones en donde el regulador lo que procura pues es el bienestar del trabajador y el crecimiento de sus recursos pensionarios. A veces parecería que es como del tipo comunista esta, o sea, no tiene que ver con la relación que habría, por ejemplo, en la subrogación de créditos. No dice que te tienes que cambiar por uno mejor, supones que hay suficiente inteligencia del consumidor para tomar la decisión que mejor le convenza. ¿Por qué no en las Afores? Yo creo que es un mercado bastante imperfecto y por imperfecto hablo de la información. Los trabajadores están poco informados del sistema de ahorro para el retiro, están poco informados de las Afores, del tipo de servicios que dan las Afores, y esto pasa en México y en el mundo, al ser un elemento que no tiene tangibilidad en el presente, como lo tiene el pagar una tarjeta de crédito, o el pagar una hipoteca, o el pagar un crédito para un coche, sino es de muy largo plazo,
las personas tienden a no tomar la conciencia que implica pues el cambiarse de una folia a otra que te va a cobrar 30% más de comisión o que te va a dar 20% menos de rendimientos. Entonces, tenemos que seguir trabajando en educación financiera, tenemos que seguir trabajando en la concientización de los trabajadores de que este es un ahorro muy importante para el momento del retiro y que de esto va a depender la calidad de vida cuando dejemos de trabajar y cuando dejemos de ser activos en materia laboral. Entonces, es algo con lo que tenemos que seguir trabajando y en el mundo pues tiende a haber esta regulación que protege a los trabajadores, cierto, mucho más que en otros mercados que tienden a ser mucho más competidos y donde el trabajador o la persona que contrata servicios financieros ve de manera más clara cuánto le están cobrando mes a mes su tarjeta, cuándo le están cobrando por la hipoteca y cuándo le están cobrando por algún otro servicio. Y esto, como es de largo plazo, tiende a no verse de manera tan inmediata. Pero tenemos que seguir y no parar en la educación financiera y en la concientización de las personas de la importancia que tiene esta cuenta, que es su patrimonio y a falta del trabajador es patrimonio de sus familiares. Finalmente, Vanessa, en algunos sistemas pensionarios como el del Reino Unido han incrementado las aportaciones de manera obligatoria. ¿Tú cómo verías la posibilidad de que esto sucediera en México, que incluso, y corrígeme si me equivoco, en el Reino Unido, cuando hay bonos, el trabajador tiene que, bonos o lo que sería en México el reparto de utilidades, el trabajador tiene que decir específicamente que no quiere que se vaya a su fondo de pensiones, sino automáticamente se integra a su fondo pensionario? Es correcto. En el Reino Unido y en algunos otros países tienen estos esquemas de ahorro obligatorio con un porcentaje mucho mayor del salario por una parte y tienen estos esquemas que les llaman de opt-out, es decir, que de cajón te obligan a invertir bonos y gratificaciones, salvo que tú indiques que no estás de acuerdo en ese porcentaje o en esa aportación. Aquí tenemos una disparidad de saque. Hubieron dos reformas muy importantes en el sistema de ahorro para el retiro, una de 1997 y una de 2007. La del 97 para quienes cotizan, trabajan en el sector privado, y la de 2007 para quienes trabajan en el sector público. Y de ahí, de entrada, encuentras una disparidad muy grande. La cotización de quienes trabajan en el sector privado es de 6.5% del salario base de cotización y de quienes trabajamos en el sector público es de 11.3% del salario base de cotización. Correspondió a épocas distintas, había más conciencia de quienes en su momento los legisladores tomaron la decisión ya en el 2007, sabiendo que teníamos que tener mayor ahorro pensionario, pero sin duda este es un debate que queda pendiente para las autoridades y para llevarlo en algún momento al Congreso con el acuerdo de las tres participantes en este sistema, que es el sector obrero, el sector empresarial y desde luego las autoridades del gobierno. Entonces, en algún momento tenemos que dar este debate de pensar en la posibilidad de incrementar el ahorro obligatorio, de fomentar y de incentivar el ahorro voluntario y de complementarlo con planes privados de pensiones donde las empresas puedan dar incentivos a los trabajadores y complementar el ahorro que hacen los trabajadores de manera voluntaria, como sucede en otros países. Vanessa, siempre un aprendizaje hablar contigo. Al contrario, un gusto para mí siempre, David. Un abrazo.